Espero que esa sea su oración, mi amado hermano, porque esa es la mía. Que el Señor nos dé ojos para ver, oídos para oír, que su pueblo sea edificado, Cristo exaltado, todos los pecadores humillados para la gloria de Dios. Y sobre todas las cosas, que los labios falibles de su siervo no sean impedimento alguno para su palabra infalible. En Cristo Jesús lo pido. Amén. Como pudieron observar, mis amados hermanos, en la mañana de hoy vamos a continuar nuestra miniserie, la cual hemos titulado Las parábolas del reino, basado en el capítulo 13 de Mateo. Y mis amados hermanos, aun cuando es el mes de la patria y damos gracias a Dios por la nación en la que nos ha puesto y la bendición que ha derramado sobre nuestra tierra, nuestro hogar no está aquí. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y allí estaremos por la eternidad. Y ya hemos dicho que cuando hablamos del reino de los cielos, nos estamos refiriendo a la autoridad soberana de Dios en en redimir. Se me traba la lengua aquí ya temprano. Redimir un pueblo para sí. Y el plan de Dios para todo el mundo y toda la historia, opóngase quien se oponga, es construir y edificar su reino final en el que Cristo reina sobre todas las cosas. Y usted y yo debemos recordar, mis amados hermanos, que el reino está presente y al mismo tiempo el reino está por venir. Eso Mateo nos lo hace muy claro y hemos de entenderlo cuando Mateo nos habla de un siglo presente y un siglo venidero. En el siglo presente inicia desde la creación hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo retorne en gloria. Y ya sabemos, mis amados hermanos, por lo que hemos estudiado todos estos días y principalmente en la escuela dominical, esta era, este siglo se caracteriza por los efectos del pecado, la muerte, la debilidad, la corrupción y la enfermedad. Sin embargo, el siglo venidero verá la consumación de todas las cosas, verá el reino de los cielos como una realidad gloriosa donde las consecuencias del pecado serán absolutamente revertidas y la característica ya no será la muerte, sino vida eterna y una nueva creación, cielo nuevo y tierra nueva. Y esta porción, mis amados hermanos, revela cuáles son los misterios del reino. Y puede que usted aún se pregunte cuál es el misterio del reino. Y la respuesta es que el misterio es como el reino entra, irrumpe en el reino, en la historia, e inicia su camino hacia la consumación. Por ejemplo, Gálatas 4:4 nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esa irrupción del reino en la historia, gracias a mi hermano, se da en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Así que estamos viendo por las palabras del Maestro, mis amados hermanos, cuál es la naturaleza del reino. Viendo la naturaleza del reino en contraposición o en oposición al entendimiento errado que tenían los judíos y los líderes espirituales de la época. Vimos cómo el reino inicia con la semilla de la palabra sembrada en un corazón que por la obra del Espíritu Santo es fértil y da fruto. En la parábola del sembrador,
Vimos también, mis amados hermanos, que ese reino iniciado en su condición presente vivirá con la mezcla de los hijos del reino y de los hijos de Satanás, con todo lo que eso implica. Todo hasta el día de la consumación, mis amados hermanos, cuando el reino será purgado y ahí será el llanto y crujir de dientes. Eso es lo que nos enseña la parábola del trigo y la cizaña. Y vimos la semana pasada, mis amados hermanos, que el reino tiene un inicio que aparenta ser insignificante, sin embargo crece de manera inobjetable, transformándolo todo hasta llenarlo todo. Y las siguientes dos parábolas, mis amados hermanos, nos van a revelar algo más del reino. Nos van a revelar su valor. Por eso titulé el mensaje de esta mañana, un reino valioso. Ahora, mis amados hermanos, quisiera poner esta imagen en su mente. Hay numerosos escritos antiguos que recogen las diferentes muertes y torturas que sufrieron los cristianos en el segundo siglo en adelante, inclusive en Roma. Ya pudiera ser en el circo, pudiera ser en el Coliseo romano, pudiera ser en el teatro. Los cristianos estaban dejando la vida por su fe. Y esta era una imagen, mis amados hermanos, que era sádica, diversión para algunos, pero para otros traía fascinación. Por ejemplo, había existía este pintor francés por allá a finales del siglo XIX, llamado Jean-Léon Gérôme, disculpe mi francés, que pinta un cuadro que se llama La última oración de los mártires cristianos. Y le exhorto que la busque en internet. Esta obra muestra a un grupo de cristianos arrodillados en la arena del Coliseo romano, con sus cabezas agachadas y sus manos entrelazadas orando, mientras un león sale de la trampilla y se dispone a atacarlos, alrededor de varios cristianos que estaban crucificados, ardiendo en llamas. Eso fue lo que pintó el señor Jean-Léon. Y la pregunta es obvia. Probablemente lo que estaba en su mente es, ¿qué lleva a una persona a perder su economía, su vida, por ser considerado como un creyente? ¿Qué clase de creencias puede tener una persona que lo lleva a preferir la muerte antes que negar dichas creencias? Porque piénselo bien, mis amados hermanos, todo lo que tenían que decir eran tres palabras: César es Señor. Y se acababa el sufrimiento. Pero no encontraron dentro de sí poder decirlas. Y considero, mis amados hermanos, que las parábolas de hoy nos ofrecen la respuesta a estas preguntas. La tesis esta mañana que nos plantea la palabra es que el reino de Dios tiene un valor supremo e inigualable, al punto de estar dispuesto a dejarlo todo con tal de obtenerlo, incluyendo, mis amados hermanos, la propia vida. Por esta razón, mis amados hermanos, ambas parábolas nos permitirán hacer dos cosas. La primera, que usted y yo nos podamos regocijar hoy en la suprema bendición de la que somos partícipes por la gracia de Dios. Y en segundo lugar, nos va a llevar a meditar con seriedad si somos ricos en Cristo realmente o estamos aparentando algún tipo de riqueza. Hay tres puntos que quisiera que evaluáramos esta mañana. El primero sería cuál es el valor del reino descrito en las parábolas. Lo segundo es lo que produce el reino una vez descubierto en las parábolas. Y en tercer lugar, la clave para disfrutar el tesoro descrito en las parábolas. Sin más preámbulo, hermanos, vayamos a ver el valor del reino. Y notaremos, hermanos, que tanto la quinta
como la sexta parábola, tampoco nos dan una explicación por parte del maestro, lo que permite inmediatamente que haya diferentes interpretaciones de esta parábola. Hermanos, con muy buenas intenciones, todo con un amor profundo por Cristo, pero que llegamos a diferentes conclusiones. No obstante, las comparaciones que se hacen y el contexto nos apuntan a que nos concentremos en el reino de Dios en su conjunto. Porque aunque la iglesia de Cristo e Israel pudieran ser ensartadas en la parábola, ninguna de ellas por sí mismo representa el reino completo. El pueblo de Dios es una parte del reino, pero no es todo el reino. Por ende, nuestra inclinación es de que estas parábolas nos apuntan a una realidad del reino de Dios y particularmente su valor. Por ejemplo, la primera parte del versículo 44 nos dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Y aquí, por ejemplo, se nos transmite la idea de riqueza. Eso es lo que es un tesoro, una riqueza que debido a su gran valor inclusive se puede acumular. Note, por ejemplo, la primera parte del versículo 46. Habiendo hallado una perla preciosa, es lo que hace el segundo hombre. Ahora, igualmente, la frase que se traduce preciosa, probablemente desde nuestro contexto se queda un poco corta. Sin embargo, la idea es que la perla que se encuentra allí es extremadamente valiosa, tiene un valor superlativo. Ahora, usted y yo, mis amados hermanos, entendiendo que la comparación es referente al reino de los cielos, debemos entender en qué consiste la riqueza incomparable. En nuestros días y nuestro contexto, donde, por ejemplo, en nuestra ciudad de Colón abunda el evangelio de la prosperidad y abunda la promesa de bienes materiales, la riqueza que se habla aquí es superior a los bienes materiales. Y es un momento propicio para recordarles, mis amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no murió en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos obseso o acceso a cosas. El sacrificio en la cruz no es para que yo contemple y obtenga todas las riquezas materiales que el mundo ofrece. La muerte del Señor en la cruz del Calvario trae una riqueza aún superior. Mis amados hermanos, lo que esta parábola nos recuerda es que el descubrimiento del reino de Cristo es la mayor riqueza. Conocer a Dios y a Cristo en su persona, en obra, esa es la mayor riqueza. La manera más sencilla de describirla para mí es la siguiente: quien descubre a Cristo es rico. Esa es la manera más sencilla en la que podemos verlo. Por ejemplo, noten las palabras del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 17. Noten la oración del apóstol y ruego que sea nuestra oración para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y note, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esa es la riqueza a la que se nos está hablando. Juan capítulo 17, versículo 3 nos recuerda que la vida eterna es que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Hay un pasaje más que quisiera que observaran, mis hermanos. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. El apóstol está orando por la iglesia de una manera similar. Versículo 2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Note, hasta alcanzar
todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Versículo 3. En quien están escondidos algunos de los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De modo, mis amados hermanos, que aunque para algunos de nosotros suena cliché, no hay nada más cierto de que usted es rico cuando usted conoce a Dios, cuando usted conoce a Cristo como Señor, como Salvador, como pastor, como maestro, como amigo. En pocas palabras, cuando usted tiene comunión con Él. No pude evitar, mis amados hermanos, recordar mientras estudiaba el texto nuestra travesía reciente por el libro de Éxodo. ¿Recuerdan cuando se dio el incidente del becerro de oro? Y la gente estaba preocupada porque Dios dijo, bueno, ya que ustedes hicieron lo que hicieron, yo los voy a llevar a la tierra que produce leche y miel, pero yo no voy. ¿Recuerdan esa escena, hermanos? Y usted y yo podríamos pensar que el Señor le dice, bueno, Él no va, pero al menos vamos para la tierra donde fluye leche y miel, donde hay riqueza, donde hay abundancia, donde hay prosperidad, donde hay bienes materiales a morir. Algunos de nosotros hubiéramos dicho, los términos son aceptables. Pero Moisés no quería oír eso. Y ninguno de nosotros debería querer oír eso. En el capítulo 33, versículo 15, Moisés responde al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Por qué? Mis amados hermanos, porque para Moisés no había realmente comparación entre la abundancia de la leche y la miel y la comunión con Dios. La comunión con el Dios vivo que redime a un pueblo para sí. Para Moisés, esa comunión era superlativamente valiosa. Otra cosa que es importante resaltar aquí, mis amados hermanos, es que este tesoro escondido o esta parábola resalta la obra de Cristo en nuestro favor. Eso es lo que hace la riqueza que obtenemos al descubrir a Cristo. Acompáñenme a 2 Corintios 8:9. Algunos se lo saben de memoria, pero note lo que dice el Señor por la pluma del apóstol Pablo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico. ¿Con qué propósito, hermanos? Para que vosotros con su pobreza fuereis enriquecidos. Cristo vino por amor a usted y a mí, haciéndose pobre. Y es importante que usted y yo entendamos qué significa que el Señor se hizo pobre, porque se nos está explicando la humillación del Señor Jesucristo en la encarnación. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, asumió naturaleza humana y se sometió voluntariamente a las limitaciones que son ligadas a las mismas. Tuvo hambre cuando en la eternidad no hay hambre. Tuvo sueño cuando en la eternidad no hay sueño. Sufrió dolor cuando en la eternidad no hay dolor. Todo lo hizo por amor. Y en ese estado, mis amados hermanos, cumplió perfectamente la ley, obteniendo su justificación y la mía. No solo eso, mis amados hermanos, sino que esa obediencia le costó la vida por parte del rechazo y el desprecio de aquellos que lo estaban supuestamente esperando, pero lo hizo para pagar por la culpa de nuestro pecado, y que por lo que Él hizo, usted pudiera decir hoy, soy rico. Eso es lo que nos recuerda en la parábola del tesoro escondido. Ahora, quiero que veamos, hermanos, cuáles fueron las circunstancias en las que se encuentran los tesoros. Las parábolas no solamente nos plantean el valor del reino, sino que nos plantean las circunstancias en las que tanto el tesoro como la perla se encontraron. Aun cuando el principio es similar, mis amados hermanos, hay diferencias leves en las circunstancias. Veamos primero brevemente la parábola del tesoro escondido.
Dice todavía el versículo 44 que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Ahora, esto es importante para destacar que el tesoro no era la búsqueda de este hombre. Ese tesoro no era su plan, no estaba en su agenda. Probablemente él encontró este tesoro encontraría el tesoro, mejor dicho, durante sus labores cotidianas como labrador de tierra para algún terrateniente. Y se puede preguntar, ¿por qué estaba ese tesoro escondido en el campo justo cuando él estaba pasando por ahí? Bueno, la respuesta es sencilla, mis amados hermanos, porque en esos días no existía el Banco General, ni la Caja de Ahorro, ni el Banco Nacional. La gente guardaba la plata así, para que no se le perdiera. De hecho, sé que hay algunos que hoy todavía la guardan en lugares similares. He escuchado gente que la guarda debajo del colchón. Eso es menos seguro que la tierra. De hecho, la tierra es más seguro que el colchón. Algunos la han metido hasta en la nevera. ¿Ok? Pero el punto era de que esconder ese dinero allí era para evitar que alguien se lo robara. El punto es de que esta persona estaba haciendo sus asuntos y se encuentra con este tesoro. ¿Y cuál es el punto también a observar, mis amados hermanos? Es las probabilidades. ¿Cuáles son las probabilidades de que alguien le deposite $1 millón por Yapi? Saque la cuenta. Eso puede ser 0.00000.1 a 1 millón de probabilidad de que eso suceda. El punto es de que aquí esta persona se encuentra con este tesoro de manera inesperada. De la misma manera, mis amados hermanos, el reino de los cielos llega de manera inesperada. Piénselo por un momento. ¿Cuántos de ustedes estaban en sus propios asuntos? Jamás habían tocado una Biblia o entrado a una iglesia y de repente se encontraron con Cristo y la vida le cambió. Es el mismo ejemplo. No es que usted estaba en la búsqueda de un tesoro. No es que usted tenía un mapa con una X diciendo, si camino por aquí, camino por acá, lo voy a encontrar. Por el contrario, la gracia de Dios le reveló a usted el reino. Al mismo tiempo, veamos qué nos dice la parábola de la perla preciosa. Las circunstancias en las que se encuentra la perla, la observamos en el versículo 45 y la primera parte del versículo 46. Note conmigo, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Versículo 46, que halló una perla preciosa. Esos dos detalles son importantes, mis amados hermanos. Lo primero, la figura del individuo, no la puede pasar por alto. El mercader en la Biblia es una persona prominente. Es un personaje importante en la sociedad antigua, una persona que se dedicaba al intercambio de bienes y productos al por mayor. Esa palabra mercader implica viajero. Era una persona que estaba de viaje constantemente. Viajaban de un lugar a otro, a menudo en caravanas, para hacer transacciones comerciales. La ley hebrea establecía inclusive normas para reglamentar a los mercaderes, porque lastimosamente no tenían buena fama. Si leen Apocalipsis 18 en casa, se van a dar cuenta de la mala fama que tenían por egoístas y avaros. Pero era una figura que cualquier israelita iba a entender. De hecho, aún hoy, la razón por la que son prominentemente conocidos los hebreos judíos es por ser excelentes comerciantes. Ahora, es importante, hermanos, que usted y yo podamos entender que ninguna de las dos parábolas, escúchelo bien, en ninguna de las dos parábolas las personas eran conscientes del valor del objeto hasta que lo encontraron. ¿Ok? Ninguno de los dos. El hombre que estaba en el campo, él no estaba ni siquiera esperando encontrarse un tesoro, y el señor, el mercader, jamás en su vida había visto la perla que se encontró. Esto es importante, porque lo que nos está diciendo el texto aquí,
Simple y sencillamente que este hombre negociaba con perlas, que era un experto en perlas, que podía reconocer el valor de perlas. Es lo que se nos está diciendo aquí. Sin embargo, la perla que ve aquí, en todos sus viajes, no la había visto jamás. No había visto algo igual. ¿Cuál es la aplicación directa a nuestro tiempo, hermanos? Es que algunas personas realmente andan en busca de algo valioso, de algo eterno. De hecho, mis amados hermanos, lo revolucionario de la parábola no era lo valioso del reino. Y permítame decirle por qué. Ya los judíos estaban esperando el reino. Ya los judíos tenían un concepto del reino. Por ejemplo, Isaías capítulo 33, versículo 6. Esto es luego de que llegaban los últimos días del imperio que oprimía al reino de Judá. Y dice el versículo 6, y reinarán en tus tiempos cuando Sión sea libre. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. Y note, el temor de Jehová será su tesoro, será su riqueza. El problema, mis amados hermanos, es que los judíos pensaban que veían y se consideraban expertos en la rama de las perlas, digámoslo así, con su religión, con su salvación. No fueron capaces de reconocer la perla preciosa. Perla preciosa que es solamente reconocible por la obra de Dios. ¿Se acuerdan de Jesús y Nicodemo, mis amados hermanos? ¿Qué era Nicodemo? Nicodemo era un fariseo y maestro de la ley. Recuerda que el Señor le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Ellos eran expertos. Capítulo 3 de Juan nos recuerda, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sigue diciendo Juan capítulo 3, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Lo ven ahí, hermanos? El ver el reino y la entrada en el mismo están directamente ligados con el nuevo nacimiento. Y note, hermanos, los judíos pensaban que veían. Ellos inclusive tenían celo por las cosas de Dios, pero no había nuevo nacimiento. Romanos capítulo 10, versículo 1. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Miren lo que dice el versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento. ¿Cuál es la razón por la que dice eso, Pablo? Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios, y note, aquí está la clave, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo. Esto es un buen recordatorio de lo que vimos esta mañana, ¿cierto? El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Mis amados hermanos, Cristo es la clave del reino. Alguien lo puso de la siguiente manera. Aunque un hombre tenga algunas percepciones y deseos espirituales, aunque por un juicio deliberado determine buscar la vida eterna con preferencia a todos los negocios y placeres del mundo, al principio no comprende cuán sumamente rica es la gracia perdonadora de Dios. Es más, piensa cuando comienza su búsqueda de la salvación que puede lograrla mediante la unión de muchos logros como los que los hombres pueden poseer. Al final, lo que los hombres terminan considerando valioso, aun cuando tengan noción de Dios, son sus propias obras. ¿Quieren un ejemplo, hermanos?
¿Recuerdan el caso del joven rico? ¿Qué quería el joven rico? La vida eterna. El joven rico quería ser partícipe del reino. Y hermano, nótelo, el reino no podía estar más cerca de lo que estaba en ese momento. Él estaba junto al rey del reino, hablando con el rey. Pero él vio más valioso sus bienes personales, ¿lo recuerda? Él tuvo la opción, se encontró con la piedra preciosa y dijo, esa fue la respuesta, se fue triste, en contraposición con tanto el hombre de la perla como el hombre del tesoro escondido. Los fariseos lo enmarcaban todo o le atribuían valor, es la mejor palabra, a sus obras. Por ejemplo, su propia religión, su propia reputación, sus propias obras, sus propios méritos. Eso era lo que tenía valor para ellos. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué quiere decir esto para usted y para mí, esta parte particularmente? Por lo menos dos cosas. Primero, usted y yo, desde nuestro contexto, nosotros nos podemos encontrar dentro de la comunidad, conocer el lenguaje del reino, hablarnos como miembros de la comunidad, siervo, sierva, hermano, hermana, decir que estamos en la búsqueda del reino y no haber encontrado la piedra preciosa o no haber encontrado la perla. Es como alguien que tenía 15 años en la iglesia hasta que un día el evangelio hace, sí que esto era el asunto. Yo he estado todos estos años aquí y hasta ahora es que lo entiendo. Ese puede ser uno de los casos. Lo otro que nos llama a reflexionar entonces es que el hecho de que yo esté aquí sentado y que conozca la jerga y que conozca el discurso y que tenga mi Biblia debajo del brazo y que esté sentado aquí no necesariamente significa que usted encontró la piedra o la perla preciosa. Porque mis amados hermanos, cuando se encuentra la piedra o la perla preciosa, cuando vemos el verdadero valor del reino, todo cambia. Tiene que cambiar. Y eso fue lo que le sucedió al mercader. Según el versículo 46, él encontró la perla por pura gracia, lo cual me lleva al siguiente punto, que es lo que produce el reino una vez que lo hemos descubierto. Y aquí, mis amados hermanos, es importante entender este punto. La realidad es la siguiente. Nadie se entristece cuando encuentra un tesoro, ¿cierto? Cuando usted era niño y se encontraba 25 centavos estirados en la calle, usted se sentía el hombre más rico del mundo por encontrarse 25 centavos en la calle, ¿sí o no? Nadie se pone bravo o se entristece si se hace rico. Si alguien lo llama y le dice, bueno, mira, tu tío Fulgencio, que tú ni siquiera lo saludabas y lo visitabas, se murió y te dejó una herencia de X cantidad de millones, usted dice, ¡acha la vida! Usted no se pone bravo, usted se pone feliz. Mucho menos cuando entendemos cuál es la verdadera riqueza, lo cual vemos explícitamente aquí. El versículo 44 nos dice, porque vamos a observar que el hombre que encontró el tesoro en el campo nos describe explícitamente la respuesta y el que encuentra la perla nos lo describe implícitamente. Versículo 44. Dice aquí que el hombre que encontró el tesoro fue gozoso por ello. ¿Por ello qué? Por haber encontrado el tesoro y vendió todo lo que tenía. Ahora vamos a hablar de todo lo que tenía, pero quiero resaltar aquí que una vez que el hombre encuentra el tesoro, está gozoso, no triste. Entonces, mis amados hermanos, el punto aquí es el siguiente. La riqueza encontrada trae valor a la vida de quien la encontró. No en el futuro, inmediatamente. La riqueza que encontró el hombre lo hizo rico instantáneamente. No iba a ser eventualmente rico.
Y el punto aquí a comprender, mis amados hermanos, es que el gozo que usted y yo debemos encontrar en Cristo tiene valor inmediato, no futuro. Nuestras oraciones no deben ser, bueno, yo en Cristo en el futuro, cuando venga el reino, entonces tendré gozo. No, el reino está presente ya, el tesoro está presente ahora y el gozo está accesible ya. Mis amados hermanos, el gozo es un anhelo básico de todos los seres humanos. Básico. Sin embargo, no todos experimentamos el verdadero gozo. Ahora, la Biblia nos enseña que el evangelio del reino trae gozo. Por ejemplo, ¿se acuerdan Lucas capítulo 2? Cuando el ángel apareció a los pastores, sus palabras fueron: he aquí, os doy nueva de gran gozo. Ahí mismo en el capítulo 2, versículo 20, luego que el ángel se fue delante de los pastores, y volvieron los pastores haciendo qué cosa, tristes y abatidos, porque no, dice que glorificaron y alabaron a Dios por todas las cosas que habían visto y habían oído. O sea que el mensaje del reino descubierto inmediatamente trae gozo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, nada superficial, sino justicia, paz y, la que quiero resaltar, gozo en el Espíritu Santo. Y noten, mis amados hermanos, el gozo que Dios ofrece es un gozo que no está restringido por las circunstancias, sino que se superpone a las circunstancias. Esa es la diferencia del gozo del reino. Voy a ponerles un ejemplo. Gracias a Dios la Biblia no nos da. Acompáñenos a Hechos capítulo 5. Recordarán cuando los apóstoles estaban predicando el evangelio del reino, a los líderes judíos no les gustaba el asunto, así que los metieron presos. Y este señor Gamaliel los llama y le dice: hey, cójalo con calma, ya nosotros hemos visto este tipo de movimiento. Si son de Dios, no permanecen. Así que, si son de Dios, permanecen. Si no son de Dios, no permanecen. Así que cógenlo con calma. Y la gente dice: bueno, está bien, pero lo vamos a azotar. Así que dice el versículo 40. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Pregunta, hermano, póngase la sandalia de los apóstoles en el momento, escoja el que a usted le guste más. ¿Cómo hubiera estado usted si a usted lo hubieran azotado? ¿Cuál hubiera sido su respuesta ante el azote? ¿Cuál hubiera sido su reacción cuando alguien lo odia de tal manera, a tal punto que le quiere entrar a golpe y lo quiere matar porque usted ama a Cristo? ¿Cuál hubiera sido su respuesta? Habría entrado en depresión, habría entrado en un estado catatónico, hubiera tenido que buscar píldoras para ayudarlo a dormir. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Sabe por qué hago tanto énfasis, hermano? Miren lo que dice el versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio tristes. ¿Ve lo que dice ahí? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, con N mayúscula. Cómo el evangelio, cómo el reino nos cambia nuestra perspectiva de la vida, ¿cierto? Hasta en la mayor adversidad hay gozo. Versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea que le dijeron: no prediquen más el nombre. Y ellos dijeron: vas a tener que azotarnos mucho más, brother, porque vamos a predicar el nombre. Así que quiero, hermano, que veamos la clave para disfrutar el tesoro. El reino es valioso, muy valioso, superlativamente valioso es lo que nos está diciendo aquí la parábola. El reino trae gozo, mucho gozo, es lo que nos está diciendo la parábola. Y en tercer lugar, creo que la parábola nos da la clave para disfrutar de ese tesoro. Mis amados hermanos, el gozo que resulta de descubrir el reino
se hace evidente por las acciones que siguieron. Tanto el hombre en el campo como el mercader hicieron exactamente lo mismo, hermano. Ahí no hay diferencia. La última parte del versículo 44 dice, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 46, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora, hermanos, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos esta mañana. ¿Qué es lo que no nos está diciendo la parábola? La parábola no nos está diciendo que el reino es comprable. ¿Ok? Usted no puede comprar el reino. Debemos estar claro ahí. Lo que se nos está diciendo, por el contrario, mis amados hermanos, es que el reino de los cielos, el reino de Dios, es tan valioso que vale la pena hacer cualquier cosa necesaria para obtenerlo, aun cuando sea desprenderme de todo, aun cuando sea dejarlo todo, aun cuando sea perder la vida. ¿Te le ha dicho alguien alguna vez la frase, estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti? Bueno, esa frase nunca está mejor dicha cuando se refiere al reino de los cielos. ¿Ok? Porque la realidad es que yo no debo estar dispuesto a desobedecer a Dios por nadie, por poner un ejemplo. Así que esa frase por respecto a una persona ciertamente va a requerir matices, ¿cierto? El punto es que ese principio se aplica de manera universal, de manera verdadera, de manera real con el reino de los cielos. Así de valioso es. Después de la parábola del joven rico, la historia del joven rico, recuerdan que el joven rico se fue triste porque era muy rico. Y los apóstoles se quedaron pensando, no, si este señor se fregó, ¿quién puede ser salvo? Y el Señor dice, bueno, que para los hombres es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Pero Pedro hace la pregunta que queremos meditar en estos momentos. ¿Y nosotros qué? Nosotros lo hemos dejado todo. ¿Ok? Y el Señor le dice, bueno, ustedes están fregados. Ustedes son unos congos. ¿Eso es lo que le dice el Señor? No. Marcos capítulo 10, versículo 29. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba, escuche bien hermano, 100 veces más. Pausa, saque la calculadora, porque realmente si usted compara, muchas de las cosas que yo acabé de mencionar son invaluables, ¿cierto? El amor de mamá es invaluable, el amor de mi papá es invaluable, el amor de mis hermanos no es invaluable. Pero mire, el Señor dice, el único que le puede poner valor dice 100 veces más. Saque la cuenta. El punto no es que saque la cuenta, el punto es que entienda el valor. Hay una diferencia abundante de valor. Lo segundo, ¿dónde? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo es rico? Cuando lleguemos al cielo y entremos a las mansiones. No, el Señor está diciendo, note aquí, 100 veces más, ahora, en este tiempo, en el siglo presente. Casa, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierra, con persecuciones, note ahí la cuña, y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Lo ven ahí, mis amados hermanos? ¿Sabe cuál es la clave para disfrutar el tesoro? Fe. ¿Sabe cuál es la clave? Tener la certeza absoluta de que lo que usted y yo tenemos en Cristo es absolutamente superior a todo lo que tenemos y a cualquier cosa que este mundo ofrezca. Ahora, hermano, yo sé que todos podemos decir amén ahí. Yo sé que todos deberíamos decir amén ahí.
Yo sé que debió sonar un amén sonoro, pero mientras yo meditaba en el pasaje, hermano, tuve que considerar que este momento es un punto de reflexión. Yo debería poder decir amén a voz de cuello aquí. Sin embargo, hermanos, el joven rico es el ejemplo perfecto. No pasemos de nuevo por alto el ejemplo del joven rico. Porque aun cuando todos digamos que queremos la vida eterna y que el cielo es lo más valioso, no siempre actuamos como si así lo fuera. Eso fue lo que pasó con el joven rico. Usted le pide, levante la mano que quiere ir al cielo. Todo el mundo quiere ir al cielo. Así como Samuel. Todo el mundo quiere ir. La realidad es que no todo el mundo quiere ir. Esa es la realidad. Miren lo que dice el apóstol. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice el apóstol, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por, noten la palabra fuerte, hermano, basura para ganar a Cristo. Eso es lo que está diciendo la parábola, hermano. La realidad es la siguiente, hermano. Usted y yo no podemos disfrutar el tesoro si tenemos las manos llenas de otras cosas menos valiosas. ¿Ok? Imagínese, por ejemplo, a un niño que va a la playa o a una persona que va a la playa a coleccionar conchas y está buscando las conchas, pero tiene las manos y los bolsillos llenos de arena. ¿Cuántas conchas puede recoger con las manos y los bolsillos llenos de arena? 0. Y así nos vemos nosotros, amados hermanos, diciendo que queremos el reino con las manos llenas de cualquier otra cosa, sin querer soltar cualquier otra cosa que nos separe del reino. Es lo que se nos está diciendo aquí, mis amados hermanos, no lo estoy diciendo yo. El hermano Sinclair Ferguson lo plantea de esta manera. Si Cristo llega a ti, no puedes abrazarlo a menos que todo lo que abrazas como seguridad o como sustituto no se cae de tu mano. Ese es el principio. Por eso estas personas encontraron aquello más valioso y dijeron, espérate, esto es más valioso que cualquier cosa que yo tenga en mi casa. Así que el del que encontró el tesoro dijo, vamos a tapar esto, déjame ir a romper el cochinito, porque yo me voy a quedar con esto. Cuésteme lo que me cueste. Lo mismo dijo el hombre de la perla. Yo jamás había visto una perla así. Así que yo voy a vender todo lo que yo tenía. Voy a soltar todas las otras perlas valiosas que yo tenía, porque nada me va a separar de esa perla. La realidad, mis amados hermanos, es que lo más valioso para nosotros es aquello que abrazamos. Por eso el Señor dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? En aquello que tú consideras lo más valioso. Y note, hermano, la realidad es que con mi boca yo puedo decir que algo es más valioso, pero mis acciones determinan con mayor claridad qué es aquello que yo considero más valioso. Y mis amados hermanos, esto no aplica solamente para aquellos quienes han visto el reino por primera vez, sino aquellos que inclusive llevamos tiempo caminando con Dios, porque sin duda alguna todos tenemos la inclinación de soltar lo valioso para contentarnos a jugar con cualquier tontería. Eso es como cuando usted le compra el juguete más caro a su hijo y su hijo está jugando con lodo. Y tú no estás viendo esto que está aquí, y él está jugando con lodo. Así nos pasa a veces. Tenemos la gloria del reino enfrente de nosotros, el conocimiento pleno de Cristo delante de nosotros y estamos jugando con lodo. Estamos jugando con aquello que no es valioso. Hay una oración que hacemos. Venga tu reino, ¿cierto? En la oración modelo.
Una oración que muchas veces hacemos con regularidad, pero que no necesariamente entendemos. Pero esa oración está ligada con el entendimiento de esta parábola, el entendimiento de que la voluntad de Dios, la gloria de Dios es superior a cualquier cosa que hay aquí. Por eso no hay problema en orar, Señor, venga a nosotros tu reino y hágase su voluntad. Es un deseo por la voluntad de Dios en la tierra y que su gobierno absoluto, glorioso, sea una realidad. No en el futuro, hoy. Por eso cantamos la semana pasada, empieza en mí. Yo quiero disfrutar la riqueza desde hoy. Permítanme cerrar con pensamiento de conclusión, mis amados hermanos. Lo primero que quisiéramos resaltar, mis amados hermanos, es que el reino de Dios llega por gracia de manera inesperada, trayendo mucho gozo. El reino de Dios es posible porque Cristo irrumpió en la historia, vivió y murió y se entregó en la cruz del Calvario para que usted, siendo pobre en Cristo, disfrute de la riqueza del reino. El reino de Dios es una muestra de la gracia de Dios, sacándolo de su pobreza y trayéndole a la abundancia de su riqueza en Cristo, la cual debe resultar en un gozo incomparable. Si usted es rico en Cristo, hermanos, deberíamos estar en gozo. Es algo que me marcó mucho en mi meditación, porque entonces tenemos que hacernos la pregunta, hermanos: ¿está usted experimentando el gozo que solamente el reino da? ¿Es el gozo que está experimentando? ¿Está su gozo determinado por lo que usted tenga o deje de tener, en lugar de estar determinado por a quién usted tiene? ¿Nuestro carácter anuncia gozo o ausencia de gozo? Cuando las circunstancias no son como me gusta, me pongo ácido y grosero. Cuando las cosas no salen como me gusta, mejor dicho, todo el mundo se tiene que dar cuenta de que estoy amargado. O tengo el gozo que sobrepasa todo entendimiento. Y no, hermano, no estoy hablando de que tenemos que andar con los dientes pelados de esquina a esquina. Estoy hablando de la realidad de que en Cristo hay una realidad de que usted y yo podemos disfrutar un gozo que es superior a nuestras circunstancias, que es posible y que es real y que hemos de buscar en Él y que es fruto del Espíritu Santo. Lo estamos experimentando. Dice el Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Todo el gozo, el compendio completo del gozo es en tu presencia. Delicias a tu diestra para siempre. Todo esto es en comunión con Dios, mis amados hermanos. Y el premio o la riqueza encontrada es precisamente eso, comunión con Dios. Y el único gozo verdadero y eterno se encuentra en Cristo y su reino. Fuera de Cristo, hermano, hay espejismo absoluto. Nada duradero, nada eterno, nada real. Sin embargo, muchos de nosotros estamos aferrados buscando el gozo en lo que el mundo da y no buscando el gozo que nuestro Señor da. Y mis amados, hay un sentido en el que hay que buscar el reino. Y el Señor lo enseñó también. Mateo 6:33, lo repetimos, ¿cierto? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, todo lo demás será añadido. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Que lo otro es malo? No, lo que se nos está diciendo es que algo está más valioso. Quédate con lo valioso. Quédate con todo. Es lo que está diciendo el Señor. Lo segundo que podemos meditar aquí, hermanos: ¿dónde buscas valor? ¿Dónde buscas lo valioso? ¿Dónde encuentras tu seguridad?
Encuentras tu seguridad o tu valor en tu reputación. Permítame decirle esto, mi amado hermano. Sea nuestra reputación basura para ganar a Cristo. Que los hombres piensen lo que quieran de mí, si Cristo es el premio. Encuentras valor o seguridad en los bienes que posees. Lo digo de todo corazón, hermano. Si tú encuentras tu seguridad en todas estas cosas, sean tus bienes, cuanto sea que sean, basura para ganar a Cristo. Encuentra tu riqueza y tu seguridad en tu carrera. Te lo digo en el amor del Señor. Sea tu carrera, tu profesión, tu trabajo, basura para ganar a Cristo. El que tenga oído para oír, que oiga. Sean tus obras, lo que haces en la iglesia, lo que haces en la casa, lo que haces en comunidad, lo que encuentras como tu seguridad y tu riqueza, sean todas esas cosas basura para ganar a Cristo. Porque al final, hermano, no importa más nada que Cristo y su gloria. No hay nada más valioso que Cristo y tu gloria. No te dejes deslumbrar por cualquier perlita que brille por ahí, porque nada se compara con Cristo y su gloria. Podemos encontrar una lista de cosas que nos desvían a veces de la piedra, que nos desvían a veces del tesoro. Pero el punto es el siguiente, que aquel que encuentra a Cristo no es un cliché, hermano, lo ha encontrado todo. Aquel que tiene a Cristo es rico, en un sentido que nada ni nadie lo puede comparar. La cena en la que vamos a participar, mis amados hermanos, es precisamente un recordatorio de la abundancia de nuestra herencia, de que hemos de celebrar banquete con el Señor cada vez que nos reunimos para participar de la mesa, en preparación para aquel banquete en el que cualquier buffet que usted ha estado se queda corto, porque lo que hay ahí es la verdadera abundancia para siempre, jamás. La idea es clara, mis amados hermanos, y me cayó la boca. Nada se compara con Cristo. Nada se compara con el reino de Dios. Todo lo demás, basura al lado del reino de Dios. Sea nuestra oración como la del apóstol Pablo, que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Que el reino dé ojo para ver y que el reino dé oído para oír. Señor lo bendiga ricamente, hermanos. Oremos. Amado Señor, gracias por recordarnos cuán valioso y precioso eres. Gracias, Señor, por recordarnos que ni siquiera te buscábamos, que ni siquiera te teníamos en nuestros planes, que estábamos jugando con tierra, jugando con basura, hasta que tú te manifiestas delante de nosotros. Nos llamas de pobreza a riqueza, llamas de tinieblas a luz, nos llamas de enfermedad a salud, nos llamas a vida eterna. Gracias, Señor, por lo que has hecho en Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Y es mi oración en esta hora que por la gracia de Dios, Señor, abras nuestros ojos espirituales, abras nuestros oídos espirituales, de modo que podamos ver el reino aún más glorioso de lo que ya lo veíamos y que podamos reconocer que todo la riqueza que pudiéramos anhelar radica en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos decir que Jesucristo es suficiente, que Jesucristo es todo lo que necesito y más. Gracias porque tú en tu amor nos has permitido ser partícipes del reino. Y te pedimos, Señor, gracias para proclamar las verdades del reino a un mundo que lo desconoce. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén.